¿Alguna vez has sentido que el peso de los años ha silenciado el latir de tu corazón? Que la vida, con sus decisiones tomadas, te ha dejado en un lugar donde la pasión se ha desvanecido, dejando solo un eco de lo que fue. Si es así, este video te tocará profundamente. Prepárate para explorar un viaje al corazón de un matrimonio, donde el silencio esconde un deseo inesperado y la tentación susurra promesas peligrosas. Suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a llegar a los 5000 suscriptores y acompañarnos en esta aventura. No te lo pierdas. Llegué a casa antes de lo habitual. Daniel aún no había vuelto del estudio. El silencio de la casa me golpeaba como una ola. Un silencio que conocía demasiado bien. Un silencio que era, a la vez, un eco de mi propia soledad. Entonces lo vi. Ricardo estaba en el jardín, sentado en un banco de piedra, pintando. Algo en su postura, en la intensidad con la que miraba el lienzo, me atrajo como un imán. Me acerqué lentamente, mis pasos casi sin ruido sobre el césped. Sentí un calor repentino, una oleada de algo que no había sentido en años. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho. Un tambor marcando un ritmo frenético que me hacía sentir incómoda. No fue solo la presencia de Ricardo, fue su energía, una vibración que parecía emanar de él. Él levantó la mirada, sus ojos, del mismo color del azafrán, se encontraron con los míos. No hubo palabras, solo una mirada prolongada, cargada de una tensión inexplicable. Sentí mis manos temblar, una sensación extraña que me recorrió la espalda como una corriente eléctrica. Intentaba respirar con normalidad, pero mi respiración se entrecortaba. De repente, sentí la necesidad imperiosa de romper el silencio, de decir algo, cualquier cosa. Pero las palabras me fallaban, se perdían en la opresión en mi garganta. Solo podía mirarlo. Él se levantó, y en un movimiento casi imperceptible, se acercó. Su mano rozó la mía al alcanzar una paleta de pintura que había dejado a un lado del banco. Fue un roce fugaz, un simple contacto. Pero me paralizó. La electricidad recorrió mi brazo hasta el corazón. Sentí el calor de su piel a través de la mía y un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Por un instante, nuestros dedos se rozaron ligeramente, como si una fuerza invisible los mantuviera unidos. La corriente eléctrica se intensificó y mi respiración se hizo más dificultosa aún. Mi mente se nubló por un momento, eclipsada por la intensidad del contacto y la proximidad de Ricardo. Unas palabras, susurradas apenas, rompieron el silencio. «Hermosa noche, ¿verdad?», dijo, su voz suave pero profunda. El sonido me estremeció. Respondí con un simple sí. La voz casi un susurro. En ese momento, la única realidad era su presencia, la electricidad que corría entre nosotros. No dijimos más, pero no hacía falta. La conversación, o mejor dicho, la ausencia de ella, decía todo. La sensación de estar al borde del precipicio era palpable y al mismo tiempo embriagador. La proximidad, la tensión contenida, el miedo y la excitación se mezclaban en mi interior. Era una sensación poderosa, aterradora e irresistible. Un cóctel explosivo de emociones que me dejaba temblando, expectante, en vilo. Y el silencio, denso y expectante, era el único testigo de todo aquello. Sentí un fuerte deseo de huir, pero también de quedarme, de sentir por más tiempo la tensión entre nosotros. El miedo a lo que estaba sucediendo y lo que pudiera suceder se mezclaba con un anhelo inexplicable. Me sentía dividida, un mar revuelto de emociones. Me alejé de Ricardo lentamente con la sensación de flotar, de no tocar el suelo. Cada paso me parecía un esfuerzo monumental. Mi cuerpo aún vibrando con la intensidad de ese instante. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el dobladillo de mi vestido. El aire me faltaba. Cada inhalación era un quejido silencioso, una lucha contra la opresión en mi pecho. Sentía el corazón martillando contra mis costillas, un ritmo frenético, doloroso. Llegué a la casa como un autómata, cada movimiento mecánico, sin conciencia. El silencio familiar me golpeó con la fuerza de una bofetada. Era el mismo silencio de siempre, pero ahora era diferente, amplificado, ensordecedor. Un silencio que antes me sofocaba, ahora me ahogaba. Era el silencio de un matrimonio muerto, un silencio culpable. Entré en la habitación, dejando caer mi bolso en el suelo con un golpe sordo. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Mis ojos estaban enrojecidos, mi respiración entrecortada, mi rostro pálido, marcado por un rubor que no se disipaba. Las manos aún temblaban, sin parar. El corazón continuaba latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Me senté en la cama, sintiendo el frío de la seda contra mi piel caliente. Febril, la culpa me asfixiaba. Un peso inmenso, aplastante, se asentaba sobre mi pecho. Cada latido de mi corazón era un martillo que golpeaba la pared de mi conciencia. No había hecho nada.
físicamente hablando, pero la culpa era tangible, lacerante. La imagen de los dedos de Ricardo, rozando los míos, se repetía en mi mente como un mentre macabro. El calor de su piel, la electricidad que corrió entre nosotros. Era un fuego que ardía en mi interior, quemando cualquier rastro de tranquilidad. Cada respiración era un esfuerzo titánico. Cada inhalación un recordatorio punzante de mi traición. Intenté distraerme, ordenar mi mente, pero era inútil. El recuerdo de su mirada, de su cercanía, de la tensión silenciosa. Entre ambos, inundaba mis pensamientos. No podía apartar la imagen de sus ojos color azafrán. Esos ojos que habían penetrado en mi alma, sacando a la luz deseos que creí enterrados para siempre. El sonido de la puerta abriéndose me sobresaltó. Daniel. Su voz, apagada, indiferente, resonó en el vacío de la casa. Hola, cariño. ¿Cómo ha ido tu día? Preguntó sin mirarme. La misma pregunta de siempre. La misma monotonía. Y la misma nada en su mirada. Y ahí estaba de nuevo ese eco de mi soledad. El silencio abrumador de un matrimonio sin amor. Un matrimonio que yo, con mi mente, mi cuerpo y mi alma, había mancillado con el solo pensar en Ricardo. El peso de la culpa, abrumador. Me anulaba. Me limité a sentir con la cabeza, incapaz de articular palabra. La garganta me ardía, seca. Las lágrimas picaban en mis ojos, pero me contuve. No quería que él viera mi debilidad. Mi traición reflejada en mi rostro. Prefería ocultarla bajo una máscara de indiferencia, una máscara que se agrietó al ver su mirada vacía, fría, distante. La culpa me mordió con sus colmillos afilados, profundizando la herida. Sentía un dolor punzante en el pecho, un vacío inmenso. Una angustia desesperante. El abrazo que nunca recibí, la mirada que nunca encontré en Daniel, se convirtieron en una punzada de dolor que se clavaba en mi conciencia. Esa noche. El silencio de mi matrimonio fue más ensordecedor que nunca, un profundo abismo que parecía engullirme por completo. El azafrán, con su aroma intenso y su color vibrante, se había convertido en un símbolo amargo, recordándome la fragilidad de mi alma y el abismo al que me había acercado. Las horas pasaron, pero el sueño se negaba a llegar. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente, un torbellino de imágenes y sensaciones. Cada latido de mi corazón era un golpe sordo en mis oídos. Un recordatorio constante de la intensidad del encuentro con Ricardo. Las manos seguían temblando como si estuvieran sujetando un vaso lleno hasta el borde, a punto de derramarse. Me di vuelta en la cama, intentando encontrar una postura cómoda. Pero era inútil. El frío de las sábanas no lograba calmar el fuego que ardía en mi interior. La respiración se me hacía entrecortada, superficial, como si los pulmones no pudieran llenarse de aire completamente. Sentía una opresión en el pecho, una presión constante que me dificultaba respirar. Los recuerdos del roce de su mano, el calor de su piel, la electricidad que recorrió mi cuerpo, volvían una y otra vez a mí. Mente, con una claridad casi dolorosa. Era como revivir el momento una y otra vez, intensificando la sensación de culpa y excitación. Me mordí el labio inferior, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con brotar. El silencio de la habitación era ensordecedor. Escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo una punzada en mi conciencia. Intenté concentrarme en algo, en cualquier cosa, para distraerme, pero era imposible. Mi mente estaba obsesionada con Ricardo, con su mirada, con su silencio. De repente, sentí la necesidad imperiosa de hablar con alguien, de desahogarme, de compartir la angustia que me carcomía por dentro. Cogí mi móvil, con las manos aún temblorosas, y abrí la aplicación de mensajería. Dudé un instante, pero luego escribí un mensaje a mi mejor amiga, Laura. Un mensaje corto, simple, pero que contenía toda mi angustia. No puedo dormir. He hecho algo horrible. No sé qué hacer. Esperé la respuesta, con una ansiedad que me apretaba el estómago. El tiempo parecía estirarse infinitamente. Cada segundo era una eternidad. Finalmente, llegó la notificación. Dime todo, Isabel. Estoy aquí. Le conté todo, o casi todo. Omití los detalles más íntimos. Pero le describí la intensidad del encuentro, la tensión, la culpa. Las palabras fluían, liberando una parte de la carga que me oprimía. Laura me respondió con palabras de apoyo, pero también de preocupación. Sus palabras, aunque tranquilizadoras, no lograron disipar la tormenta en mi interior. El teléfono vibró de nuevo. Era Ricardo. Un simple mensaje: no puedo dejar de pensar en ti. El mensaje me heló la sangre. Mi respiración se entrecortó. Mi corazón se aceleró aún más. Sentí una mezcla de miedo y excitación, una confusión abrumadora. Borré el mensaje sin responder. La culpa volvió con renovada intensidad, como una ola que me arrastraba hacia un abismo sin fondo. Pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama sin encontrar el reposo. Las imágenes, las sensaciones, los recuerdos se
Repetían una y otra vez en mi mente, intensificando mi angustia. El cuerpo me dolía, cansado, pero la mente se negaba a descansar. El amanecer me encontró exhausta, pero con la misma sensación de inquietud, de confusión y culpa. El día se presentaba largo, con la misma incertidumbre y el mismo peso abrumador de la decisión que debía tomar. El silencio seguía allí, dentro y fuera de mí, sofocándome, pero ahora, acompañando el sonido constante de mi corazón acelerado, como un tambor que no cesaba de latir. Las horas se arrastraban con una lentitud tortuosa. El sol comenzaba a asomar tímidamente por el horizonte, pintando el cielo de tonos pálidos. Pero la oscuridad seguía instalada en mi interior. No había dormido, apenas había entrecerrado los ojos, perseguida por las imágenes de la noche anterior. El roce de su mano, la cercanía. La electricidad, mi cuerpo entero temblaba, una vibración constante que me mantenía en vilo. El corazón, un tambor frenético, me golpeaba el pecho sin cesar. Revisé el móvil por enésima vez. No había más mensajes. Pero la notificación de WhatsApp de Ricardo, ese simple "no puedo dejar de pensar en ti", seguía grabada en mi mente. Como una marca indeleble, sentí un calor repentino, una oleada de algo parecido al pánico que me subía por la garganta y me dejaba sin aliento. Mi respiración se entrecortaba. Cada inhalación un esfuerzo titánico. Intenté respirar profundamente, pero mi pecho se sentía oprimido como si una mano invisible me estrangulase. Las manos seguían temblando, tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me sentía mareada, la cabeza me daba vueltas. Un sudor frío me cubrió la espalda. La culpa, el miedo. La excitación era una mezcla explosiva que me tenía al borde del colapso. Borré el mensaje nuevamente. Necesitaba borrar cualquier rastro de él, de esa tentación prohibida. Pero, al mismo tiempo, una parte de mí, una parte oscura y peligrosa, anhelaba su respuesta, su cercanía. Sentía una atracción irreprimible, una fuerza que me empujaba hacia el precipicio. Me levanté de la cama con la sensación de que mis piernas no me sostenían. Me dirigí al baño, con la esperanza de que el agua fría pudiera calmar la tormenta que se desataba en mi interior. Me miré en el espejo y mi reflejo me aterró. Ojos hinchados, rostro pálido, labios secos y agrietados. El temblor de mis manos era incontrolable. El agua fría apenas mitigó el calor que me quemaba por dentro. La culpa era un peso insoportable, un lastre que me hundía en la desesperación. Pero, junto a la culpa, había algo más, un deseo prohibido, una atracción que me consumía lentamente, con una intensidad que me aterraba y, a la vez, me fascinaba. Secándome las manos, vi una notificación. Era Ricardo. Un simple mensaje: ¿estás despierta? Mi corazón dio un vuelco. El mensaje era corto, impersonal. Pero el efecto en mí fue devastador. Las manos me temblaban con más fuerza. La respiración se hizo más dificultosa. Sentí la necesidad imperiosa de responder, de hablar con él, de sentirme viva. Respondí con un simple sí, un sí que contenía toda mi culpa, mi miedo, mi deseo. Era el punto de no retorno. La decisión estaba tomada. Aunque no supiera dónde me llevaría, sentí una mezcla de terror y excitación. El miedo me paralizaba, pero el deseo me empujaba hacia adelante. Inmediatamente, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Podemos hablar? Necesito verte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Este mensaje era diferente, más directo, más intenso. Era una invitación, una provocación. Mi mente gritaba que no lo hiciera, que retrocediera, que evitara el desastre. Pero mi cuerpo, mi corazón, palpitaban con un deseo que no podía ignorar. Dudé solo un instante fugaz, un segundo suspendido entre el miedo y la atracción. Entonces, con las manos temblorosas y el corazón enloquecido, respondí, sí, pero la respuesta quedó a medias, inconclusa, reflejando la confusión que me carcomía. La culpa me apretaba el pecho, la ansiedad me estrangulaba, pero la posibilidad de estar con él, de compartir ese silencio cargado de electricidad, me arrastraba hacia lo inevitable. La respuesta de Ricardo llegó al instante, en la fuente del pueblo, a las 3. Te espero. Las palabras eran simples, directas, pero su peso en mí era inmenso. Tenía 2 horas para arrepentirme, para cancelar el encuentro, pero no lo hice. No tuve el coraje, no quería. El peso de mi decisión me agobiaba. Pero esa angustia era, paradójicamente, una carga menos pesada que el vacío existencial que llevaba arrastrando durante años. El tiempo se desplomó sobre mí con el peso del plomo. 2 horas. 2 horas para confrontar mis deseos, mis miedos, mis culpabilidades. 2 horas que me parecieron eternas mientras me vestía con las manos todavía temblorosas, mientras me miraba al espejo y reconocía en mi mirada la intensidad de mi traición. La certeza de un precipicio sin retorno. El azafrán en mi mente ya no era solo un símbolo amargo, sino el color del destino que me esperaba.
Llegué a la fuente del pueblo justo a las 3. Ricardo ya estaba allí, sentado en el borde, la espalda apoyada en una de las piedras. Mi respiración se entrecortaba. Mi corazón latía como un pájaro enjaulado. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el bolso. Sentí un calor sofocante, a pesar de la brisa fresca de la tarde. Él se levantó al verme, y una sonrisa leve, casi imperceptible, rozó sus labios. Sus ojos, de ese color azafrán tan intenso, me miraron con una mezcla de deseo y tristeza que me heló la sangre. No dijo nada, solo me ofreció una silla de piedra. Me senté, sintiendo el frío de la piedra contra mi piel caliente. Mi cuerpo temblaba. El silencio entre nosotros era denso, cargado de una tensión que parecía palpable. Como una niebla espesa, podía sentir la aceleración de mi corazón en mis oídos, un tambor frenético que resonaba en el silencio del atardecer. Sentía la sequedad en mi garganta, la opresión en el pecho, la respiración entrecortada. Era un silencio incómodo, expectante, que me hacía sentir aún más vulnerable. De repente, él se acercó. Su mano se posó sobre la mía, con una suavidad que contrastaba con la fuerza de la emoción que sentía. El contacto fue una descarga eléctrica, una corriente que recorrió mi cuerpo entero, paralizándome por un instante. Sentí el calor de su piel, la suavidad de sus dedos. Mis manos temblaban con más fuerza aún. Intenté retirar la mía, pero él la sujetó con más firmeza. Su mirada se intensificó como si me perforara hasta el alma. Podía sentir sus ojos sobre mí, explorándome con una intensidad que me hacía sentir desnuda, expuesta. La opresión en mi pecho era insoportable, mi respiración, superficial y entrecortada. Mis manos sudaban. Él se inclinó lentamente, acercando su rostro al mío. Podía sentir su aliento caliente en mi mejilla, su perfume ligero, penetrante. El aroma, mezclado con el olor a tierra mojada y a jazmín, intensificaba la sensación de vértigo que me inundaba. Mis ojos se cerraron instintivamente y una oleada de calor me inundó. Nuestros labios se juntaron en un beso suave, tímido al principio, pero que rápidamente se intensificó, volviéndose más profundo, más apasionado. Sentí sus labios sobre los míos, la suavidad, la presión, el calor. La electricidad recorrió mi cuerpo una vez más, una sensación poderosa, incontrolable, que me dejaba sin aliento. Su mano, fuerte y cálida, se deslizó por mi espalda, acariciando mi piel con una ternura que me conmovió hasta las lágrimas. Sus dedos acariciaron mi pelo, mi cuello. Sentí un escalofrío, una mezcla de miedo y placer que me hacía temblar. Mi cuerpo respondía a su toque con una intensidad que me asustaba. El beso se prolongó, un beso lleno de pasión contenida, de deseo reprimido, de culpa y anhelo. Era un beso que expresaba todo lo que no habíamos dicho, todo lo que no nos atrevíamos a confesar. Un beso que resumía años de soledad, de vacío, de anhelo insatisfecho. Un beso que selló mi traición, mi caída al precipicio. Al separarnos, la respiración de ambos era entrecortada, superficial. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, llenos de una mezcla de deseo, culpa y miedo. Un silencio, más profundo que antes, se instaló entre nosotros, pesado, denso. El peso de nuestra culpa era tangible, aplastante. El sonido de unos pasos se acercó por detrás. Era Daniel. Su rostro, pálido y sombrío, reflejaba el shock. Su mirada penetrante, llena de ira e incredulidad, se posó en nosotros. Nuestro beso, nuestro encuentro, nuestro silencio culpable habían quedado expuestos. Todo estaba acabado. El silencio, ahora, era el silencio del fin. Las palabras no eran necesarias. La mirada de Daniel, llena de dolor y decepción, decía todo. Mi cuerpo se paralizó, mi mente se emblancó. La culpa me consumió por completo. Un océano de remordimiento que me arrastraba hacia un lugar oscuro e implacable. El peso de la traición era ahora abrumador, insoportable. La escena quedó sellada en la retina de Daniel, grabada en la memoria con una crueldad inimaginable. Un final abrupto, sin palabras, pero lleno de dolor y culpa. El silencio, una vez más, se hizo dueño de todo. Un silencio denso y amargo, que me envolvía como una pesada manta. La dulce y amarga sensación del azafrán, símbolo de mi elección irremediable, quedó grabada en mi corazón como una herida. Daniel se quedó allí, estático, como una estatua de piedra. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se clavaron en los míos. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Su silencio era más doloroso que cualquier grito. Sentí el peso de su mirada, fría y desgarradora. Como un cuchillo que me atravesaba el corazón, mi cuerpo temblaba, convulso, un terremoto silencioso. El aire me faltaba, cada inhalación era un esfuerzo titánico. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, cerrada por una opresión que me impedía emitir sonido alguno. Mi lengua se sentía pesada, como plomo.
Las manos me temblaban con tanta fuerza que apenas podía sujetar el bolso. Sentí un mareo intenso, una sensación de vértigo que me hacía tambalear. Necesitaba sentarme, apoyarme en algo. Pero mis piernas me fallaban. Ricardo se interpuso entre Daniel y yo, su cuerpo como un escudo. Su mirada, antes llena de deseo, ahora reflejaba una mezcla de protección y culpa. Su mano se posó en mi hombro, un gesto protector casi instintivo. Su contacto fue un pequeño consuelo. Un rayo de luz en medio de la tormenta. Pero la tormenta era demasiado grande, demasiado poderosa. Daniel dio un paso atrás, como si retrocediera ante una imagen espantosa. Su rostro era una máscara de dolor. La expresión de una persona que ha visto destruido su mundo. Dio media vuelta y se alejó sin una palabra, sin una mirada atrás. Solo el eco de sus pasos resonó en el silencio abrumador que nos envolvía. El silencio, ahora, estaba impregnado de un dolor lacerante, insoportable. Me quedé allí, inmóvil, petrificada. El corazón me latía con fuerza desmesurada, un tambor frenético que me golpeaba el pecho. Sentía un calor sofocante, un sudor frío que me recorría la espalda. Las manos me seguían temblando, como si tuvieran vida propia. La respiración se me cortaba, dificultosa, superficial. Era como si mis pulmones no pudieran llenarse completamente de aire. La culpa me aplastaba. Un peso insoportable que me hundía en la desesperación. Era un dolor físico, lacerante, un vacío que parecía engullirme por completo. Las lágrimas brotaron, incontrolables, calientes, deslizándose por mis mejillas. Mi cuerpo se estremecía, convulso, como si intentara liberarse de un peso inmenso. Ricardo me abrazó con una ternura infinita. Su cuerpo me transmitió un calor reconfortante, un pequeño oasis en medio del desierto de mi culpa. Sentí su perfume, su piel, su cercanía. Fue un consuelo efímero, un alivio momentáneo en medio de la tormenta. Pero el dolor seguía allí, profundamente arraigado en mi ser, insalvable. Me separé de su abrazo lentamente, con la sensación de que mi cuerpo no me pertenecía. Mi mente estaba nublada, confusa, incapaz de procesar lo sucedido. Sentí una mezcla de culpa, terror y una extraña sensación de liberación. Como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros, aunque otro, mucho más pesado, se hubiera instalado en su lugar. La noche cayó sobre nosotros. Un manto oscuro que cubría la escena de nuestra traición. El silencio de la noche era diferente, más profundo, más sombrío. No había palabras que pudieran aliviar el dolor, la culpa, la incertidumbre. El futuro era un abismo oscuro, un vacío aterrador. Caminé hacia mi casa, junto a Ricardo, sintiendo cada paso como una sentencia. El silencio entre nosotros era pesado, denso, cargado de una culpa que se extendía como una niebla venenosa, envolviéndonos por completo. El sabor amargo del azafrán se había apoderado de mí por completo. No había vuelta atrás. El futuro era incierto, nebuloso. Un misterio tan profundo como el abismo que se abría ante mis ojos. Mi cuerpo seguía temblando, mi mente confusa, mi corazón latiendo frenético, mi futuro incierto. La única certeza era el abrumador peso de mi culpa.